La circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado Español relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal Español efectuada por la Ley Orgánica 5/2010 apuntaba que no se precisaba imputar necesariamente a la persona jurídica en aquellos casos en los que se detectara la existencia de sociedades pantalla o de fachada, caracterizadas por la ausencia de verdadera actividad, organización, infraestructura propia, patrimonio, etc., utilizadas como herramienta del delito o para dificultar su investigación, no impidiendo, llegado el caso, de recurso a la figura de la simulación contractual o a la doctrina del levantamiento del velo. Para la Fiscalía Española, el rechazo a la imputación de la persona jurídica en los referidos supuestos tiene una indiscutible trascendencia procesal, pues esta resulta privada de los derechos y garantías que, a semejanza de la imputada persona física, fueron introducidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal. Con ocasión del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, recogido en el auto de 19 de mayo de 2014, dictado por la Sala de lo Penal, que confirmaba la denegación de la personación como parte imputada de una mercantil cuyo administrador único era el imputado, el Tribunal profundiza en el fundamento material de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introduciendo el concepto de imputabilidad empresarial, con la consiguiente distinción entre personas jurídicas imputables e inimputables, de tal manera que solo serán penalmente responsables aquellas personas jurídicas que tienen sustancia o fundamento bastante, organizativa, operativa, comercial, etc., no solo instrumental. Desde esa óptica, en la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado Español se registran 4 clases. Bueno, se apuntan 3 más una, de personas jurídicas. La primera se refiere a las entidades que operan con normalidad en el mercado y a las que propia y exclusivamente se dirigen las disposiciones sobre los modelos de organización y gestión de los apartados 2 a 5 del artículo 31 bis del Código Penal y que, mejor o peor organizadas, son penalmente imputables. La segunda contiene a las sociedades que desarrollan una cierta actividad en su mayor parte ilegal y que, como se advierte en el referido auto de la Audiencia Nacional, el límite a partir del cual se considera penalmente que la persona jurídica es una entidad totalmente independiente, no mero instrumento de la persona, es un límite normativo que probablemente irá variando a lo largo del tiempo. A este tipo de sociedades se refiere la regla segunda del artículo 66 bis del Código Penal Español como las utilizadas instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. La tercera categoría de la Fiscalía se refiere a las sociedades cuyo carácter instrumental exceda del referido, es decir, que lo sean totalmente, sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo solo sea meramente residual y aparentemente para los propios propósitos delictivos. Auto de 19 de mayo de 2014 que ya se ha citado. Frecuentemente, este tipo de sociedades suele emplearse para un uso único, por ejemplo, como instrumento para la obtención de una plusvalía simulada mediante la compra y posterior venta de un mismo activo, normalmente un bien inmueble, por su elevado valor, o activos financieros, por su dificultad para conocer su valor real. En esta categoría, la Fiscalía incluye también aquellas sociedades utilizadas para un uso finalista, como mero instrumento para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre de la entidad, a modo de velo que oculta a la persona física. Siguiendo la circular 1/2016, incluye una cuarta categoría que engloba a los supuestos en los que existe una identidad absoluta y sustancial entre el gestor y la persona jurídica, de manera que sus voluntades aparecen en la práctica totalmente solapadas, o en que resulta irrelevante la personalidad jurídica en la concreta figura delictiva
evitando así una doble incriminación que resultaría contraria a la realidad de las cosas y podría vulnerar el principio non bis in idem.